¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy tenemos un tema actual, de boga, que también nos ha ayudado el gobierno a ponerlo en el parámetro, estarlo escuchando hasta en las mañaneras, estos temas que vamos a estar platicando el día de hoy y que la convocatoria que hicimos es referente al siguiente tema y serían los otros datos de la corrupción. Para esto, bueno, pues ahorita haré la presentación oportuna y correspondiente a dos grandes amigos, dos grandes invitados que nos van a estar hablando sobre este tema. Y como siempre, al inicio de estas emisiones, lo que estoy buscando es invitarlos a ustedes a que nos ayuden poniendo los comentarios en la parte de abajo y a su oportunidad los estaremos contestando. De igual manera que nos ayuden a sugerirnos temas que nosotros haremos lo posible para traer gente especialista en el área o en la materia que ustedes nos están pidiendo, que como pudieron ustedes observar, ya llevamos algunas emisiones que vamos subiendo el contenido que nos han ido pidiendo y por obvias razones todavía tenemos un listado que vamos a ir subiendo en el transcurso del tiempo. De igual manera, así como les pedimos que nos ayuden con los comentarios y sugiriéndonos temas, también valdría mucho la pena que nos ayuden suscribiéndose al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que también nos busquen en la página de Facebook y que nos pongan un like a los videos y que sobre todo nos ayuden a compartirlo. Llevamos más de 2 años con estas emisiones y creo que han gustado mucho y sobre todo, de acuerdo a los comentarios que hemos recibido, creo que han ayudado mucho a las personas y yo creo que vamos a seguir haciendo este esfuerzo, pero les pedimos apoyo de ustedes para que se suscriban y compartan este contenido. Y de igual manera, que nos busquen en cadena de distribución de podcast, que también estamos en iTunes, en Spotify, en Amazon, en Google Podcast, que para las personas que no nos puedan ver, por lo menos nos puedan escuchar con los contenidos diferenciados que estamos subiendo en las diferentes plataformas. Pues bueno, ahora sí, ya después de haber estado haciéndole la invitación oportuna, pues vamos a entrar en materia de esta convocatoria que les decía, que son los otros datos de la corrupción. Y primero permítanme presentar al primer invitado que tenemos para hablar de este tema, y él es maestro en Derecho Administrativo y Fiscal. También es un académico certificado por el tema de disciplinas académicas de la ANFECA y que también ya nos ha acompañado en otras emisiones. Él es profesor de diferentes universidades, ha participado muy activamente en el Colegio de Contadores Públicos de México en diferentes comisiones, principalmente de docencia, de ética y responsabilidad profesional, y también fue miembro de la Junta de Honor del Colegio de Contadores Públicos de México. Y él es un gran amigo, un gran inspirador también de jóvenes, y me incluyo también, aunque yo no soy tan joven, pero es una persona que me gusta escuchar mucho y al final de cuentas escuchar sus comentarios y sus aportaciones que a la comunidad de los contadores nos ayuda mucho, y él es el maestro Héctor Torres. Muy buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Bien, bien, con todo, muchas gracias por la invitación y felicidades ya por este esfuerzo continuado ya de 2 años. Realmente contenidos muy, muy relevantes, trascendentes, que en cualquier momento que se puede consultar son muy de mucha utilidad. Felicidades, contador. Muchas gracias, maestro Héctor Torres. Y también lo que he comentado, puede ser que tal vez algunas de las personas que nos estén viendo el día de hoy, tal vez el tema no les está aportando algo de su propia necesidad, pero yo sé que tarde o temprano, tarde o después, van a necesitar algo de este tema y como siempre lo he dicho, estos temas son genéricos, no son trajes a la medida, no son recetas de cocina, sino que para una consulta o algo se tienen que analizar casos particulares, pero este tipo de planeaciones que tenemos nosotros siempre creo que ayudan para saber si tenemos puntos de oportunidad, deficiencias o algo dentro de nuestro operar como profesionistas, y creo que al final de cuentas van a ayudar hoy o mañana por el comentario que nos está diciendo este maestro. Muchas gracias y permítame también presentar a otra persona que nos acompaña el día de hoy.
Él es licenciado en contaduría. También le gusta mucho el compartir. Es una persona que desde hace años lo he conocido, que ha estado en comisiones del Colegio de Contadores Públicos de México, también con una cuestión estudiantil y actualmente miembro o integrante de la Comisión de Ética y Responsabilidad Profesional. Él es el licenciado en contaduría Hatzel Gómez Sandoval. Hatzel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Condor. Muchísimas gracias por la invitación. Antes de cualquier cosa, me gustaría decirle que soy un seguidor de sus videos, de sus podcasts. Los sigo en redes sociales y vaya que ya desde hace tiempo, como bien comentaba el contador Héctor, el material que sube es muy bueno. Y pues vaya, no imaginaba que pudiera estar en uno de estos materiales y para mí es un gusto poder estar acompañado del contador Héctor y de usted, por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Hatzel, también por lo que acabas de comentarnos. Y continuando un poquito ese panorama que dices de que llevas un poco de tiempo siguiéndonos, créeme que también fue un objetivo de lo que tenía yo al inicio de las emisiones, era poderme llegar a los jóvenes. Creo que el futuro de lo que pudiéramos tener como experiencia está propiamente en ustedes y qué bueno que por lo menos dices que lo has podido tener la oportunidad de ver los contenidos y que justamente ahora es el momento de que de acuerdo con la experiencia que tú tienes y obviamente con la guía del maestro Héctor Torres, es ahora el momento de empezar a compartir este conocimiento que tú tienes y es un privilegio también que al final de cuentas nos hayas apoyado el día de hoy con este contenido y ahora sí, como dicen, a entrar cuestión de materia. Déjenme comentar a la gente que nos está viendo que hace muchos años ha empezado a escucharse esa palabra de corrupción, no solamente de esta 4T, sino que a nivel internacional hay unas mediciones que me hablan de la cuestión de la corrupción. La corrupción se pueden medir con palabritas como póngasela del Puebla, móchate, una pequeña mordida. El tema de la corrupción puede partir principalmente del ámbito del gobierno hacia los particulares, pero también de los particulares hacia los gobernantes en diferentes posturas. Panorama que pudiéramos tener como corrupción, no sé cómo poder empezar a partir con todo este panorama que al final de cuentas forma parte de la vida de un ciudadano y no solamente de México, sino esto de la corrupción es algo lascivo a nivel internacional. ¿Cómo podríamos empezar con un antecedente de esta corrupción? Bueno, me parece muy significativo que partamos de un concepto o de una idea fundamental. Efectivamente, la corrupción es un fenómeno que se presenta prácticamente en todas las latitudes del mundo y prácticamente en toda la historia de la vida de la sociedad humana. Sin embargo, el problema se hace muy grave cuando cuando una población, cuando en un país prácticamente se llega a ser parte de la cultura de ese país. Entonces, se habla prácticamente de una ausencia de Estado de Derecho, se habla de una serie de fenómenos que se desprenden de la corrupción, que prácticamente comprometen la forma de cómo se convive socialmente en esos lugares. De manera general diríamos, por ejemplo, que en la segunda edición que se emitió en el año 2016 de un documento llamado Anatomía de la Corrupción, se hacía ahí un listado de 10 indicadores, tanto globales como regionales, que permiten evaluar los niveles de corrupción. En este documento que emite o que emitió en aquel tiempo, en esa segunda edición, la Asociación Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, que es muy curioso porque es una organización que ha sido cuestionada, que ha sido en esta administración prácticamente de manera recurrente, se le ha cuestionado cualquier cantidad de cosas,
Pero esta organización nace en el año 2015 y en el año 2000, durante ese tiempo de 2015 a 2018 que termina la administración anterior federal, hizo denuncias, hizo estudios, dio seguimiento a casos, por ejemplo, del caso de la estafa maestra. Entonces, cuando esa organización investigaba y daba a conocer esos reportes, pues recibía muchas felicitaciones y muchas loas de quienes ahora están gobernando, pero ahora que están gobernando, lo que reciben son cuestionamientos, lo que reciben son pues, una serie de circunstancias que realmente lo que tienden a hacer es en primera, a denostar y en segunda, a comprometer la forma en cómo la sociedad civil se involucra en el seguimiento, en el análisis, en el estudio, en la difusión de los casos de corrupción. Entonces, en este reporte se emitían o se hacía un listado de 8 indicadores globales y regionales. El día de hoy vamos a hablar de 5 indicadores, un indicador nacional, 2 indicadores globales y 2 indicadores regionales. Entonces, en ese listado encontramos un indicador del INEGI, que es un indicador nacional. Vamos a hablar del IPC, que lo emite Transparencia Internacional, del IED, que lo emite World Justice Project, del ICCC de America Society y del EAL, del Lawyers Council Civil and Economic Rights. Entonces, esos 5 indicadores vamos a abordar y si me permite, comenzamos por el indicador que emite el INEGI. Cada 2 años, el INEGI lleva a cabo una encuesta que se denomina Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, que se abrevia ENCIG. En esa encuesta, que es parte de un reporte mucho más amplio, aparece un indicador que se denomina tasa de prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal. Se mide en una escala donde por cada 100,000 habitantes se mide o se evalúa la prevalencia de actos de corrupción por persona. Este indicador en los últimos reportes, en 2013, tenía una tasa de prevalencia de 12,080 casos por cada 100,000. En el año 2015, de 12,590. En el año 2017, de 14,635, un salto muy importante de 2015 a 2017. En 2019, otro salto significativo a 15,732, estaríamos hablando del 15,73%. Y en 2021 hay un decremento, pero a pesar de que hay un decremento, sigue por encima del pico más alto de la administración anterior. Es decir, hay un indicador para 2021 de 14,701 casos que comparado con el pico más alto de la administración anterior, que era 14,635, pues todavía está por encima de ese indicador. Es decir, ya baja respecto de 2019, que correspondía a esta administración federal, pero sigue por encima del indicador más alto de la administración anterior. Luego tendríamos el indicador que corresponde a IPC, y aquí el contador Katzel nos va a comentar. Claro que sí, con muchísimo gusto. Como bien comentaba el contador Héctor, nosotros vamos a hablar de indicadores globales y regionales. El contador comenzó con un indicador nacional, pero uno de los indicadores más antiguos a nivel global es el que emite y el que publica Transparencia Internacional. Esta es una organización no gubernamental y a partir de 1993 comienza a publicar el IPC, el Índice de Percepción de la Corrupción. Aquí es importante señalar que nosotros al ver la palabra percepción no tenemos que tener la idea de que es algo subjetivo, sino caso contrario. Si nosotros nos ponemos a analizar la información o la calificación de este indicador, encontramos una metodología que utiliza Transparencia Internacional para colocarle o asignarle la calificación a cada país. ¿De qué consta su metodología? Toda la información la obtienen de 13 fuentes. Esas fuentes deben de proceder de instituciones que deben de cumplir con ciertos requisitos. Número uno, que sean instituciones acreditables y confiables.
Número dos, que participen personas especialistas en la materia. Entonces, si nosotros creemos que estos datos son subjetivos, en realidad cometeríamos un error. Hay toda una metodología, un proceso para que Transparencia Internacional pueda publicar este indicador. ¿Y cómo funciona? Evalúa a los países en una escala del 0 al 100. 0 significa que es un país con altos niveles de corrupción y el 100 es ausencia de corrupción. Otro punto importante en este indicador es que evalúa la corrupción que existe en tema gubernamental. Entonces, una vez aclarando estos puntos, como les decía, en una escala de 0 a 100, México ha participado a partir del año de 1995. De 1995 hasta 2021, que es el año más reciente que se publica, México aparece en este indicador. Y desafortunadamente todos estos años México no ha obtenido una calificación por encima de 37. La mejor calificación de México, históricamente hablando, es de 37 y fue en el año 2001. La peor calificación que México ha obtenido en este indicador es de 27 y fue en el año de 1997. Este año, el año pasado, 2021, México obtuvo una calificación de 31 y además de asignarle calificación, le asigna una posición en la tabla, porque se evalúan 180 países. Entonces, México en el año 2021 ocupó la posición 124 de 180 países y una calificación de 31. La mejor posición de México fue en el año de 1995 justamente, con una posición de 34. La peor posición, perdón, fue en el año del 2018, con la posición 138. Otro dato importante aquí es que esa posición no es un valor significativo o realmente relevante en comparación con la calificación. ¿Por qué digo esto? Si un país que está mejor posicionado en este ranking disminuye su calificación, va a hacer que los países que estaban debajo de él suban, no por un trabajo propio del país, sino porque este país empeoró su calificación. Caso contrario, sucede con países que estaban por debajo de México. Si estos países elevan su calificación, van a desplazar a México lugares. Esto lo comento porque en el año 2020, en el apartado web de la Secretaría de la Función, se hacía mención a una nota donde decía que México escalaba 14 posiciones en cuanto a este indicador. En 2018, como lo había comentado, México ocupaba el lugar 138. Para 2020 ocupa el lugar 124. Entonces aquí vemos las 14 posiciones que hacía referencia, pero realmente la calificación de 2018 comparada con la de 2020 únicamente incrementó en 3 puntos porcentuales, 3 décimas. Entonces realmente no hay un avance o no es como se mencionaba en esta nota, de que México daba el gran salto de 14 posiciones. No, lo que realmente es importante es que México pueda incrementar su calificación en el IPC. Ahora bien, si nos vamos a nivel... Ahí también nada más tantito, Hansel, ¿Sí, y contador? creo que también el año pasado, por ahí yo creo que fue del mes de septiembre, octubre, por medio de una vocera que actualmente tiene las mañaneras, que ve la cuestión de las redes, también justamente empezó a decir que México había mejorado en la percepción de la corrupción, manifestando estos datos que estás comentando, comparados contra 2020 y contra 2019, porque apenas estábamos entregando los resultados, o se entregaron los resultados pasados, y justamente ella levantaba una banderita diciendo con orgullo de que México había bajado, en este caso, subido peldaños en la escala de percepción de corrupción. Y creo que ahorita lo que acabas de comentar es algo cierto, independientemente que se pueda sonar que es un tema subjetivo, también la realidad es que no hay una forma en que yo pueda identificar, salvo videos o fotografías, que está existiendo una corrupción. Sigue siendo algo que por medio de la metodología se están tomando datos estadísticos sobre la corrupción, pero también está este índice que acaban de comentar, también es que cada uno de los años se van agregando diferentes países que no estaban en las mediciones anteriores
y que también hacen que pueda subir peldaños o pudiera bajar peldaños dependiendo la corrupción que puedan tener otros países o de esa percepción que puedan tener de otros países. Entonces creo que es muy puntual lo que nos acabas de comentar y que lamentablemente, independientemente de lo que estás diciendo, de que en las redes se está manifestando como un avance en esta corrupción, realmente va ligado más bien a que dependen los países, la combinación de los países, cómo está en cada uno de los años, es que avanzas o disminuyes posiciones. Pero el índice, como dices, 31, ese es lo importante. Y si bajamos a 27, eso es lo preocupante. Y si nos vamos para arriba de ese 31 y llegáramos en algún momento a estar en 35, ahí sí deberá de haber una identificación, una mejora. Es correcto, Condor, y precisamente abundando en su comentario, como bien lo decía, actualmente son 180 países, pero por ejemplo, si pensamos en lo que está pasando con Ucrania, instituciones que deben de otorgar esta información, entonces imaginemos la situación económica que está pasando Ucrania, entonces puede pasar que en algún determinado punto las instituciones que promueven esta información pues no la puedan proveer y entonces Ucrania podría desaparecer de este indicador, pero por cuestiones ajenas como tal a ellos. Otro punto importante es que para que un país pueda aparecer en este indicador se necesita por lo menos tres fuentes de información. Entonces, una vez cumpliendo este requisito, el país se puede medir y puede aparecer en este indicador. Otro punto que igual comentó Condor, hace un momento dijimos que la mejor calificación de México es de 37, la peor es de 27. Este año o el año pasado, 2021, que obtenemos una calificación de 31, prácticamente estamos más cerca de repetir la peor calificación que la mejor. Y eso, entre comillas, porque no hemos pasado esa barrera de 37. Prácticamente estamos, si lo comparamos con una calificación escolar, pues estamos reprobando este indicador. Gracias, ahora sí pasemos entonces al siguiente indicador. Bien, y sobre el IPC, también es relevante comentar que hacen mediciones, si bien es un indicador global, también hacen comparaciones a nivel regional. Hay un indicador, subindicador que se llama las Américas, que se refiere al continente americano, donde la media de los países que participan o que son incluidos es de 43 sobre 100. México tiene 31 de 100, es decir, muy por abajo de la media. Y en este indicador regional, el país mejor evaluado es Canadá, con 74 de 100, y el peor evaluado es Venezuela, con 14 de 100. Y Venezuela en este año rompe un récord que había mantenido durante muchos años Haití. Generalmente el último país en este ranking a nivel regional era Haití, que sabemos y conocemos que tiene una condición de precariedad institucional, económica, social, que difícilmente se podía haber pensado que otro país pudiera estar todavía por abajo de Haití. Bueno, pues ya hay un país que lo rebasó. Venezuela es el último lugar a nivel continental en este indicador. Entonces, eso no es una cuestión menor, considerando que el régimen actual que gobierna Venezuela nace de un movimiento que se genera por ahí de finales de los 90, donde precisamente lo que se buscaba era erradicar la corrupción. La principal bandera de aquel movimiento que lleva la presidencia a Hugo Chávez era un movimiento que tendía a erradicar la corrupción, que según se decía era terriblemente lacerante en aquel país. Bueno, a la vuelta de más de 2 décadas, la involución que tiene Venezuela en la materia es totalmente significativa. Bien, hablando del segundo indicador, que es el índice de Estado de Derecho de World Justice Project, ese es un indicador relativamente nuevo. Este indicador nace en el año 2019 para México. Si bien es cierto que esta organización tiene trabajando ya cerca de 10 años, incluye a México a partir del año 2019.
Y esta referencia es significativa porque precisamente en el mes de octubre, esta persona encargada de una sección en la mañanera dijo sobre este indicador no es falso, pero tampoco es verdadero. Entonces, lo que hacía referencia es que sí, el indicador decía lo que decía, pero que en realidad no era verdadero porque el indicador pues prácticamente no era relevante. Sin embargo, el año pasado, cuando este indicador se presentó en el mes de mayo, estuvieron como invitados el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, la gobernadora en aquel entonces de Sinaloa, el gobernador de Yucatán y el gobernador de Guanajuato. Y ambos y todos hablaron en algún momento en esta presentación del indicador de la trascendencia, de la importancia que tenía reconocer las áreas de oportunidad que tenían los gobiernos en sus distintas esferas y por qué era relevante conocer de este indicador. Entonces, no es un indicador ligero, es un indicador que tiene una metodología específica que aplica en todos los países que participan, incluso que el estudio base lo hace a nivel de todos los estados. En el caso de México, las 32 entidades federativas participan de manera individual y hay un ranking estatal para este indicador. Pero bueno, de manera general, este factor, el IED, que también es un factor global, evalúa ocho factores. De esos 8 factores, el segundo es relevante para lo que estamos hablando porque se llama ausencia de corrupción. En este indicador, México, en el año 2019, que es el primero en el que participaba, de 139 países evaluados, ocupó el lugar 117. Para 2020, el lugar 121, es decir, cada vez estaba alejando más. 2021 pasó de 121 al lugar 135 y prácticamente a nivel regional, en el 2021 se ubicó en el último lugar de los países del continente americano para este indicador, en el lugar 32 de 32. Ya para el estudio de 2022, hace una evaluación que ya se dio a conocer en el mes de mayo, donde es la evaluación por estado de cada entidad federativa del país, y en los primeros 4 lugares aparecen, en primer lugar, con un Estado de Derecho más fortalecido, aparece Querétaro, Yucatán en el segundo lugar, Guanajuato en el tercero y Aguascalientes en el cuarto. Si bien es cierto que son los mejores estados evaluados, también es cierto que no son las mejores calificaciones, es decir, Querétaro 0.49, es decir, todavía está abajo de 5, Yucatán 0.47, Guanajuato 0.46 y Aguascalientes 0.46. Es decir, son los más altos, sin embargo la calificación sigue estando por abajo de 5. Y en la fila, al final de la fila, los 4 estados con un estado de derecho más deficiente, digamos, estaría la Ciudad de México con 0.36, Quintana Roo con 0.36 también, Morelos con 0.35, y ya en un indicador que en la tabla de colores de este estudio se pone con un color rojo que es algo grave, el estado de Guerrero, con un indicador de 0.34. Entonces, la metodología que ocupa esta organización prácticamente se refiere a 8 factores: límites del poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Son 8 factores que se descomponen en 42 subfactores, del cual dijimos es relevante ausencia de corrupción, que es el segundo. Esta ausencia de corrupción tiene 4 subfactores, uno que se refiere a ausencia de corrupción del Ejecutivo, ausencia de corrupción del Judicial, ausencia de corrupción de organizaciones o de entidades de seguridad y de procuración de justicia, y ausencia de corrupción en el Poder Legislativo. Esos son los 4 subfactores. Luego estaría los demás subfactores y prácticamente toman en cuenta 3 tipos de información: una encuesta a la población en general,
una encuesta a abogados y abogadas que se enfocan en el ejercicio de las áreas penales, de las áreas civiles, de las áreas administrativas y de derecho laboral, y especialistas en materia de salud pública, y un tercer instrumento que está basado prácticamente en las estadísticas oficiales y bases recopiladas de otras instituciones o fuentes terciarias. Esa es la metodología que ocupa World Justice Project, y este es un indicador pues donde vemos una clara tendencia de México prácticamente de ir decreciendo. Hasta aquí, contador. Sí. Ahí, maestro Héctor, empezó a decir los estados que supuestamente estaban mejor evaluados en cuestión de este indicativo, y empezaba a decir Querétaro, Yucatán. Y yo decía, pero yo he escuchado cosas que no entran ahí. Justamente por la explicación que acaba de decir, es independientemente que puedan salir mejor evaluados, están siendo reprobados y llegamos a una medición. Y eso, pues, por la lógica también de cuáles son los que están al final de la lista, que puede ser Guerrero en este caso. Pues bueno, en las noticias lamentablemente se están viendo muchas cosas, aunque digan que pueden ser amayeristas o tendenciosas. De todos modos se está escuchando mucho Guerrero, Michoacán, como zonas que están con un conflicto, hasta un tema de narcotráfico muy fuerte en esos estados, pero pues realmente es en todo el país. Entonces, qué bueno que hacen la aclaración de que pueden salir mejor evaluados un Querétaro, un Aguascalientes en la línea, pero de todos modos estamos siendo reprobados en todos los estados. O sea, no solamente es tener el lugar número uno de algo que pues, todos estamos siendo reprobados. Creo que estas mediciones no deberían ahora sí que felicitarse a los estados, sino al contrario, más bien es ocuparse para ver qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos y como gobierno. O incluso llevar a cabo algún tipo de estudios de aquellas cosas que funcionan en algunos estados para que pudieran ser replicadas en otros. Eso sería muy útil porque entonces habría condiciones de poder determinar qué políticas públicas, qué esfuerzos institucionales son funcionales para mitigar algunas cosas, porque realmente la cantidad de información que aportan es mucha, 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 y debe ser susceptible de un análisis importante por parte de las administraciones públicas. Y ahí nada más también para poder comentar, eh, cuando esta representante de las mañaneras de las redes justamente hizo esa frase que hasta gente a nivel internacional no lograban entender, de que no es falso, pero tampoco es verdadero, no entendían el concepto de por qué llegó y se dijo este tipo de comunicados oficiales y en una mañanera. Esto también es ver las repercusiones que se tienen, porque al principio estaban validando este tipo de indicador, y ya después, en otro día, con otros datos, dicen que no es verdadera, pero tampoco es falsa. Entonces, ¿en qué nos queda para poder entender el objetivo de este tipo de comunicados que puedan hacer en las mañaneras si no pueden ni siquiera ellos validar y aparte confirmar, y aparte de todo después se llegan a contradecir? Eso sí también es preocupante por la información que estamos recibiendo. Efectivamente, sí, sí, sí. Además, durante muchos años, durante todos los años, cualquier gobierno de oposición, de cualquier color, ocupaba estos indicadores, en el caso de Transparencia Internacional, para decir, miren, ahí está la calificación que le dan al país en materia de corrupción, de cualquier color. O sea, no hablemos ahorita de los que están ahorita gobernando. Cualquiera que estaba en la oposición decía, Transparencia Internacional dice que México está muy mal. Bueno, ahora quien gobierne en cualquier color desdeña esos mismos datos. Me parece que entonces estamos en el peor de los mundos, donde entonces, ¿qué consideramos para evaluar? ¿Cuál es el parámetro para determinar en dónde estamos si se descalifican los indicadores?
O sea, yo me acuerdo todavía a principios del 2019 cuando se llegó a cuestionar incluso la tasa de crecimiento del país. No, ya no vamos a medir el crecimiento, ahora hay que medir el bienestar. Bueno, ¿cómo se mide el bienestar? ¿Cómo se mide la felicidad incluso? Decían en aquel tiempo. Bueno, entonces creo que si durante mucho tiempo hay indicadores que se emplean para medir cosas con parámetros que son consistentes en el tiempo, pues realmente tiene que seguirse esa evaluación con esos indicadores porque tenemos elementos que puedan hacer comparable diferentes momentos de la historia de México para poder determinar cómo vamos, porque si no, creo que nos podemos perder. Entonces, ese es el índice de World Justice Project. Ahora, hablando de los indicadores regionales, hay un indicador llamado ICCC, que es el índice de la capacidad para combatir la corrupción que emite anualmente America Society. Este indicador también es un indicador que rankea en una calificación del 1 al 10 a 15 países de América Latina. También es un indicador joven, digamos, y está compuesto básicamente de 3 factores y de 14 subfactores. Aquí es relevante considerar que en cada factor puede haber algún subfactor que no depende de la actividad gubernamental. Involucra evaluaciones, por ejemplo, de la sociedad civil o de órganos autónomos que no son propiamente parte del gobierno. Estos 3 factores que mide son capacidad legal, democracia e instituciones públicas y sociedad civil y medios de comunicación. La calificación, dijimos, va de 0 a 10. En el año 2019, primer año, México obtuvo una calificación de 4.65. En el año 2020 de 4.55. En el año 2021 de 4.25. Y en el año 2022 de 4.05. Es decir, una tendencia completamente a la baja. Comenzamos con 4.65 y ya estamos en 2022 con 4.05. Es decir, si la tendencia decreciente se mantiene, para el año que entra vamos a estar abajo de 3, ya en el rango de 3. De tal forma que de los 15 países, el año pasado México ocupaba el lugar número 12 y para 2022 está en el lugar número, perdón, ocupaba el 11, ahora estamos en el lugar número 12. Entonces, por ejemplo, de capacidad legal, un subfactor que me parece muy relevante es el de acceso a la información pública y transparencia general del gobierno. Ese es el único subfactor de capacidad legal en el que México está por encima de la media de los 15 países a nivel regional. Tiene una calificación de 6.4, por encima de la media. Ahora, ¿quién se encarga en México de la transparencia? Tenemos un organismo, un órgano autónomo llamado INAI, que se encarga de coordinar los esfuerzos a nivel nacional frente del sistema de transparencia, Sistema Nacional de Transparencia. Pero como órgano autónomo, es una instancia que está de manera recurrente siendo cuestionada, siendo vilipendiada, incluso se ha llegado a mencionar, en febrero de este año, se mencionaba la posibilidad de desaparecer para que formara parte de la Secretaría de la Función Pública. Entonces, veamos que en este indicador, ese valor que es relevante, que está por encima de la media, está a cargo de un órgano autónomo que prácticamente de manera frecuente es cuestionado. E incluso se llega a especular su desaparición. En el segundo factor está democracia e instituciones públicas. Aquí no hay ninguno de los 3 subfactores, están por encima de la media, los 3 estamos por abajo de la media, y es significativo ver el subfactor de procesos legislativos y de gobierno, porque en este subfactor la calificación del país es de 0.5. 0.5 de 10. De todos los subfactores, esta es la calificación más baja.
¿Por qué en procesos legislativos y de gobierno? Alguien podría preguntarse, bueno, pero hemos escuchado mucho a partir de los últimos años de lo que se denominan como parlamento abierto. Y esa es parte de las cosas que se evalúan aquí. Efectivamente, el problema es que los parlamentos abiertos en México no han servido para nada. Han servido para que se convoque especialistas, académicos e investigadores para que vayan a hablar de las posturas, de los planteamientos a los cambios legislativos, pero prácticamente lo que ha privado es, no, es decir, a esta iniciativa no le mueven ni una coma. Bueno, ahí está el reflejo de esa falta de, pues yo diría, realmente de congruencia de convocar a parlamentos abiertos que no sirven absolutamente para nada. Ese es el indicador más bajo de todos los factores de esta evaluación que tiene México. Luego estaría el tercer factor, sociedad civil y medios de comunicación, donde México, de los 4 factores, en 2 está por encima de la media. Movilización de la sociedad civil contra la corrupción y comunicaciones digitales y redes sociales. Entonces, en este tercer factor es donde México levanta un poco su calificación, porque la calificación de este factor es de 6.22, es decir, aprobado. Pero cuando se pondera con los otros dos, donde México tiene 368 y 372, la calificación de México se baja a 4.05. Lamentablemente, me parece que la actitud del gobierno de cuestionar, de prácticamente señalar que cualquiera que se oponga, que cualquiera que denuncie actos de corrupción o que esté en contra de las políticas públicas es o un conservador o un enemigo o estás a favor mío o estás contra mí, me parece que no ayuda, no abona a que se pueda crear un ambiente donde la investigación seria, donde la denuncia sustentada, incluso ni siquiera la denuncia, donde la propuesta de intercambiar datos, de compartir y de hacer pues, un marco referencial para analizar un problema, no hay lugar. No hay lugar porque simplemente si no coincides, estás en mi contra. Y sobre el cuarto factor, que es un factor regional, que es el factor EAL, que quiere decir Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica, este indicador lo emite Lawyers Council for Civil and Economic Rights y prácticamente tiene 3 factores. Un factor que se llama legislación, otro que se llama autoridades y otro que se llama implementación. Y aquí, en este indicador, es muy relevante darnos cuenta que México obtiene una extraordinaria calificación en el rubro de legislación anticorrupción. México, de todos los países listados, que son 15 países, obtiene la calificación más alta en la legislación, la calificación de 9.30. Esto nos dice que el sistema, que todo el andamiaje creado a partir de 2015 para dar origen al Sistema Nacional Anticorrupción, recordamos que en el 2015 hubo una reforma constitucional al artículo 113 que dio origen a que el año siguiente se modificaran y se crearan un sistema de 8 leyes a nivel federal y después de 2016 a 2018 las 32 entidades federativas también adoptaron un sistema legislativo de 8 leyes para poder crear sus propios sistemas locales anticorrupción. Nos habla de que este sistema de leyes es un sistema muy completo, muy integrado, muy bien elaborado y la evaluación es de 9.30. El problema está en las autoridades y en la implementación que tendrían que hacer del sistema. Hablando de las autoridades, el estudio refiere que prácticamente hay autoridades que no son independientes, hay autoridades que no tienen la autonomía que deberían tener, hay autoridades que prácticamente al margen de esa falta de independencia, pues prácticamente se la pasan, así como se diría literalmente, de a muertito. Y hablando de la implementación,
pues refleja este estudio que hay una baja capacidad institucional y muy importante, una muy significativa falta de voluntad política para poder aplicar las leyes como tendrían que hacerse. Y en este renglón no es menor considerar el problema de la falta presupuestal. Para que nos demos una idea de lo grave que es ese problema, en el año 2018 México le asignó al Sistema Nacional Anticorrupción en su conjunto, en el presupuesto de egresos de la Federación 2018, le asignó 10.5 miles de millones de pesos al sistema. Y así aparecía como un anexo, el anexo 20 del presupuesto de egresos. Bueno, para el año 2019 y para el año 2020 no hubo presupuesto asignado para el Sistema Nacional Anticorrupción. Para el año 2021 y 2022 se crea un anexo transversal donde se le asignan partidas presupuestales específicas a diferentes órganos del sistema, pero algo muy importante, de aquel presupuesto de 2018 que asignaba 10.5 miles de millones de pesos al sistema, poco más del 50% se asignaron a la Auditoría Superior de la Federación, que es la principal entidad investigadora. Bueno, para el año 2010, 2019, 0, 2020, 0, 2021, tampoco 0, porque a pesar de que ya se crea otra vez una partida para el Sistema Nacional, se excluye en ese presupuesto a la Auditoría Superior de la Federación. Y igual pasa para 2021 y 2022. ¿Qué quiere decir? Que la principal entidad investigadora a quien se le asignaban poco más de 5,000 millones de pesos anuales para incrementar su capacidad, no solo ya no se le asignó recursos, sino que también se le aplicaron recortes al amparo o bajo la figura de la llamada austeridad republicana. Entonces, lo que vemos en este último indicador es algo muy grave. Un buen sistema de leyes, pero una muy mala implementación. Por un lado, autoridades que no son independientes y por otro, un asfixiamiento presupuestal de las entidades que tendrían que estar recibiendo recursos, porque si no tienen recursos financieros, no tienen recursos humanos, no tienen recursos tecnológicos para llevar a cabo su función sustantiva, que es la de investigar. Si no se investiga, ¿cómo se pueden obtener resultados? Sí, esto es muy, muy lamentable lo que comenta maestro, porque me quedaría a mí un sabor de que, ¿qué es lo que podemos hacer como ciudadanos para salir del hoyo en el que estamos? Porque por todos lados podemos ver, los indicativos lo están diciendo que estamos mal, y lo vuelvo a repetir lo que decíamos hace ratito, estos indicadores son a nivel internacional. Hay gente que puede estar peor que nosotros, en el caso de Venezuela, Haití, con algunos indicadores. Hay otros países, Canadá, pueden estar mejor que nosotros, sean locales o regionales, como lo están comentando, o a nivel internacional, pero en todos lados está la cuestión de la corrupción. Creo que también esto tiene que ver con idiosincrasias, tiene que ver con población, número de gente. Se había comentado que China, por el número de personas que tenía, estaban los índices de corrupción altos. El próximo año dicen que la India va a ser el país con los mayor número de habitantes por el crecimiento poblacional que tiene. Los espacios que tiene México, hablando de una cuestión territorial, a comparación tal vez de un Singapur, que pueden ser muy pequeños, los índices son muy pequeños comparado territorio-población, pero ¿qué es lo que podemos hacer para poder salir de esto, de este hoyo en el que estamos? Ya hablando de un México, ¿cómo poder salir de esto? Me parece, contador, que la corrupción, como bien usted comenta, es un problema que se denomina como multifactorial. Es decir, no se crea solamente por un aspecto en particular, sino se crea por una serie de factores que concurren, que se combinan, que incluso se alimentan.
uno de esos factores, bueno, y aquí la sociedad civil tiene un papel fundamental. O sea, como sociedad tenemos que asumir parte de que así como somos parte del problema, porque somos parte del problema, también podemos abonar a ser parte de la solución. Es decir, hay muchas cosas, y esa es parte de las cosas que platicamos cuando llevamos estos temas a los universitarios, donde nos damos cuenta que la corrupción se convierte en el origen de una serie de fenómenos perniciosos que afectan a la sociedad, que son accesorios a la corrupción. El principal que alimenta a la corrupción es la impunidad. ¿Qué pasa con la impunidad? O sea, hay una serie de circunstancias que permean a la corrupción y tenemos, por ejemplo, el robo de combustible, el robo de mercancías, tenemos la trata de personas, la piratería, el contrabando, una serie de fenómenos económicos sociales donde nosotros somos parte porque no nos podemos excluir. Por ejemplo, ¿quién compra la mercancía robada? Bueno, la mercancía robada estadísticamente está comprobado que se vende en mercados abiertos, en tianguis, en donde la gente llega a su casa y dice, mira, compré este shampoo y me costó 30 pesos menos que en el súper. Bueno, la única razón que puede explicar que ese producto sea el mismo que vende, que compramos en el súper, pero significativamente más barato, es porque es robado. Entonces, no podemos darnos por excluidos de un fenómeno o de una serie de aristas donde somos parte, porque tal vez sin ser conscientes de ello, participamos en ello. En el caso del robo de combustibles, hay ya referencias de que empresas dedicadas, por ejemplo, al transporte de personas, al transporte de carga, al uso intensivo de vehículos, por ejemplo, en materia de construcción, que empresas establecidas compran compran combustible robado. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo al participar de esa forma? Pues estamos echándole fuego, más bien gasolina al fuego. Somos parte de la sociedad y entonces permitimos que eso suceda. Somos parte de que eso siga sucediendo y siga incrementando. Y entonces la contraparte de la corrupción es la impunidad. No sé, Contador Hatzel, si quisiera platicarnos de la impunidad. Claro que sí, Condor, y bueno, abundando igual a su respuesta, muy bien lo dice la solución. Bueno, nosotros sabemos que la corrupción no es un fenómeno que se acabe de un día para otro o de una noche para otra. Sabemos que lleva su esfuerzo. Sin embargo, ese esfuerzo, como usted bien lo comenta, debe de ser tanto gobierno como sociedad. En la parte del gobierno, por ejemplo, la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, hace 4 recomendaciones para todos los países, o sea, no solo para México. Hace unas recomendaciones para todos los países que puedan incrementar ese índice de percepción de la corrupción. Número uno, se deben de respetar los derechos humanos, en particular el derecho de la expresión. Entonces, si lo aterrizamos en nuestro país, ¿cuántos periodistas han sido asesinados o han sufrido esa violencia para poder callarlos? Entonces, una de las recomendaciones es respetar el derecho a la expresión. La siguiente recomendación es asignar justamente el presupuesto y las personas para que los organismos que se encargan de combatir a la corrupción en los países puedan, pues, su cometido. Hace un momento comentaba, Contador, que el Sistema Nacional Anticorrupción ha sufrido en la parte presupuestal y en la parte igual de asignación de personal, porque incluso si nosotros buscamos en la página del Sistema Nacional Anticorrupción, podemos ver que los diferentes puestos hay vacantes que no se han cubierto al 100%. Número 3, en cuanto a recomendaciones y parte fundamental, es que los organismos de información pública sean autónomos. En la actual administración hemos visto ataques hacia estos organismos precisamente por su autonomía. Entonces, la recomendación es que los organismos sean autónomos para que esa información sea transparente y no se pueda manipular. Y número 4,
menciona la presidenta es que aquella persona que comete actos de corrupción, aquellas personas culpables, sean sancionadas. Justamente va con la parte de la impunidad. En México, desafortunadamente, es de los países con altos niveles de impunidad. Entonces, realmente se le debe de sancionar a las personas que se les encuentre culpables y no apapacharlas. Entonces, eso es desde la parte pública o gubernamental, por decirlo. Y de la parte de sociedad, lo comentó muy bien, todos somos parte de este problema. Hace unos años, cuando un expresidente mencionaba que la corrupción era parte de la cultura, se le tachaba, pero realmente si nosotros buscamos o entendemos a la cultura como aquellas acciones que predominan en un espacio o en algún tiempo, pues es entendible. ¿Por qué quiero decir esto? Ejemplo, eh, cuando era estudiante y usaba el metro y al salir del metro, porque actualmente todavía se ven estos puestos donde podemos ver un sinfín de productos que provienen de piratería. Sin embargo, para nosotros es algo tan normal ver estos puestos y el alcance de esta mercancía que puede ser robada, que puede ser clonada o demás. Entonces, se nos están haciendo normales aquellas acciones que realmente no son buenas, no son correctas. Entonces, como sociedad, nosotros debemos de cambiar ese nivel de conciencia que tenemos. Si yo sé que esto está mal, ya no lo debo de hacer. Y aquí me gusta mucho la anécdota, espero que usted la pueda compartir con todos, donde nos comenta que platicó con un embajador. Se creía que para disminuir la corrupción hacía falta crear leyes o sanciones más estrictas para que las personas, no sé, tuvieran miedo y no quisieran hacer actos de corrupción. Pero realmente ese no es el problema. El problema es el nivel de conciencia de las personas. Nuevamente porque adoptamos actividades malas como algo normal, algo que no pasa nada, pero realmente pasan muchísimas cosas detrás de todas estas actividades. Entonces, no sé si pudiera comentar esa anécdota, Cantor. En lo particular a mí me gusta muchísimo. Sí, ahí tuvimos hace algunos años un encuentro con el embajador de Finlandia. Finlandia es de los países con menores niveles de corrupción. Y entonces el auditorio le preguntaba, oiga, señor embajador, ¿qué pasa con Finlandia? ¿Es acaso que sus leyes son muy restrictivas? ¿Es acaso que las sanciones a los funcionarios públicos son muy graves? ¿Es acaso que? Y el embajador nos dijo, miren, Finlandia es un país que no tiene en su código penal incluida alguna figura donde encuadre la corrupción. No hay sanciones ni administrativas ni penales. Lo que tenemos en Finlandia es un muy elevado nivel de conciencia. Y prácticamente usted le puede preguntar a las personas y consideran despreciable, ocupó esa palabra, despreciable, que una persona que tiene a su cargo el resguardo, el uso de recursos públicos, los emplee de una forma deshonesta. Esa fue su respuesta. Entonces, ese camino que se requiere transitar para elevar el nivel de conciencia no es un camino sencillo, no es un camino fácil, no es un camino rápido, pero es un camino que necesitamos empezar a transitar. Por eso, para mí, por eso yo considero que llevar estos temas, que hablar de estas cosas es muy importante, porque en función de esto es que se juegan muchas cosas para el futuro del país. Y en ese sentido, me da muchísimo gusto, por ejemplo, que jóvenes como el contador Hatzel tomen la estafeta, porque dentro de no mucho tiempo, las personas como yo, que ya están de salida, pues la vamos a dejar, pero que haya alguien que la tome y que siga con ese esfuerzo y con ese empuje de llevar estas cosas que tienen que hablarse, que tienen que discutirse y que incluso a veces suelen no ser muy cómodas, porque sí llega uno a percibir cuando hablamos de estas cosas y que a la gente le cae el 20 y a veces no lo toma bien, o sea, a veces se da cuenta de que está haciendo cosas que no tiene que hacer y a veces no lo toma de la mejor manera, pero necesitamos hacer eso, despertar ese estado de conciencia porque somos parte de que las cosas puedan cambiar. O sea, no es solamente el gobierno y eso es algo que nos debe quedar muy claro. El gobierno tiene un papel fundamental, sí, el gobierno tiene un papel trascendental, sí,
pero nosotros como sociedad tenemos otra parte de la cual no podemos sentirnos excluidos. Contador Héctor y contador Hatzel, permítanme hacer una pausa para poderles invitar otra vez a la gente que nos está viendo a que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que nos proporcionen un like en la página de Facebook, que nos busquen en cadenas de distribución de podcast y que de igual manera por ahí que nos pongan los comentarios en la parte de abajo y que nos sugieran la cuestión de temas. Un poquito para ir concluyendo con esta plática que amablemente los dos nos han acompañado y compartiendo hasta experiencias con lo que podemos tener contacto con diferentes personas de otros lados. Eh, ¿Cómo puedo yo identificar, por ejemplo, una persona que fue un funcionario y que decía, bueno, ante la impunidad, pues vamos a cortarle la mano a la gente que haga cosas malas en el estado de Nuevo León? Y llega él al poder y ahorita, independientemente del cambio de colores que pueda estar haciendo y de persecuciones políticas que pueden estar existiendo y que lamentablemente esto también es orillado por la cuestión de la corrupción, el problema también yo creo que ante esa impunidad que se pudiera estar generando por facilidad de los gobernantes hacia los gobernados, también es las personas que puedan estar emitiendo leyes y que las llegue a ejecutar, porque también está la clásica que dicen que está en la cárcel el que no tiene dinero. Y ahorita pudiéramos estar hablando que hay abogados que en otros sexenios fueron muy bien vistos y las fortunas que se pudieron estar amasando y ahí están encerrados, pero por la división del país, que estás a favor o en contra del gobierno, estás adentro o estás afuera. Sí, yo creo, contador, que independientemente del nivel de la sanción, lo que tiene que privar es que se aplique. Porque lo que vemos ahora prácticamente es una especie de justicia, entre comillas, selectiva. Es decir, no se aplica en todos los casos, sino se aplica en los casos que se quiere que se apliquen y de la forma en que se quiere que se apliquen. De tal manera que el incentivo, se crea un incentivo perverso donde prácticamente las personas sienten que independientemente de lo que hagan, la posibilidad real de que lleguen a enfrentar alguna sanción es completamente baja. Eso es la impunidad y eso en cualquier materia, contador, en cualquier materia aplica. O sea, ¿por qué feminicidios? ¿Por qué homicidios? ¿Por qué robo? ¿Por qué cualquier cantidad de delitos que usted se piense? Y la respuesta está en la impunidad. No quiere decir esto necesariamente que muchas personas hagan delitos de ese tipo, que son graves, sino quiere decir que quienes lo hacen con una certeza de que el nivel de probabilidad de que lleguen a ser sancionados por hacerlo, independientemente de la gravedad de la sanción, es completamente baja. Entonces, ese es el problema. No, el problema no está en la inmensa cantidad de años que pueda tener alguien de cárcel. Pues sí, el problema es que nunca lo van a meter a la cárcel. Entonces, ¿para qué tantos años si nunca van a enfrentar un proceso? Eso por un lado. Por otro, me parece que en todas las instancias gubernamentales, a raíz de los fenómenos o de esta idea pragmática de practicar la austeridad, en todas las instancias, y lo vemos en diferentes dependencias públicas, se está llegando a un colapso donde la insuficiencia de recursos humanos, de recursos técnicos, puede llevar a que las dependencias se vuelvan completamente inoperantes. Y lo mismo está pasando en materia de seguridad y en materia de procuración de justicia. No hay recursos, no se investiga. Las investigaciones que se hacen son muy malas porque no hay recursos. Entonces, si de por sí la cantidad del volumen de incidentes o de actos susceptibles de investigarse es muy alta, sin recursos no se investigan los que se llegan a ver una denuncia
Y entonces, ¿en qué termina? En alimentar la impunidad. Entonces, me parece que una de las deficiencias estructurales que estamos padeciendo tiene que ver también con un problema presupuestal. No se están asumiendo las funciones como tendrían que hacerse porque no hay los suficientes recursos para hacerlo. ¿Y eso qué hace? Alimenta la impunidad. Contador Hatzel, algo que quisiera complementar o que nos ayudara a poder tener como una conclusión sobre estos otros números de la corrupción. Sí, por supuesto. Bueno, aquí, contador, algo que igual me gustaría dejar muy en claro. El contador Héctor evidentemente tiene más años hablando de corrupción, pero la corrupción no es un tema que sea actual, sino que ya ha venido bastantes años atrás hablando. En caso particular, tendré, si acaso, 2, 3 años justamente en materia. Y sin embargo, no es que esté en contra de algún partido político o demás, pero algo que sí considero es erróneo es el mensaje que hemos recibido por parte de la actual administración, al decir que ya no hay corrupción en nuestro país, e incluso no decirlo una sola vez, sino decirlo muchísimas veces públicamente, ¿no? En México no hay corrupción. Ese mensaje, pues que a nosotros como sociedad nos llega, entonces, pues imaginemos aquellas personas que están cometiendo aquellos actos de corrupción y al escuchar que nuestro presidente mencione que no hay corrupción, entonces, ¿somos o no somos? Entonces, ese mensaje es totalmente erróneo. ¿Qué es lo que deberíamos de estar escuchando? Sí, aceptamos que hay corrupción y buscar la forma o las formas de combatirla. Ya lo comentó el contador Héctor, un gran problema es la parte presupuestal. Entonces, asignarle realmente esa fuerza económica a las instituciones que combaten a la corrupción y como sociedad, evidentemente, es cambiar nuestro nivel de conciencia. Estas pláticas nos gusta poderlas llevar a cabo en instituciones, universidades, preparatorias, incluso secundarias, porque nosotros estamos, en caso particular, estamos aportando nuestro granito de arena a esa sociedad, a contribuir a ese cambio que tanto requiere nuestro país y estamos buscándole ese sentido superior a lo que hacemos. Es decir, en esta tarde que usted me permite compartir esos pequeños conocimientos que he adquirido, estoy aportando mi granito para que justamente aquellas personas que escuchan y que pueden hacer una autorreflexión, puedan cambiar aquellas cosas que sabemos que están mal y poder hacer las cosas bien. Que al final de cuentas ese beneficio es tanto para nosotros como para las personas que vienen detrás de nosotros, llamémoslo hijos o familiares. Entonces, ese sería mi mensaje con todo. Muchas gracias, contador Hatzel, ante la distancia. Un fuerte abrazo y muchas gracias por compartirnos también tu experiencia y poder complementar que justamente también yo he tenido la oportunidad de compartir, pues fuera así que espacios con el maestro Héctor Torres, que nos está acompañando también el día de hoy, y que créeme que también él es una persona que ha fomentado el sembrar semillas y yo puedo ver que él ya empieza a cosecharlas y que al final de cuentas esas cosechas que el maestro Héctor Torres está teniendo, al final de cuentas también están generando nuevos sembradíos y al final de cuentas tarde o temprano va a haber un crecimiento profesional de algunas personas jóvenes que van a estar en su etapa de crecimiento y te felicito, muchas gracias Hatzel por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, con todo, muchas gracias a usted. Y contador, maestro Héctor Torres, de nuevo cuento también, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartirnos su conocimiento, su experiencia y sobre todo este manejo del tema que estamos hablando, que no solamente es corrupción, sino también estamos hablando que son aspectos fiscales, también son de ética y responsabilidad profesional, son administrativos, son generación de políticas. Muchas gracias, maestro Héctor Torres por acompañarlo y también le mando un fuerte abrazo ante la distancia. Muchísimas gracias con todo por la invitación. Y como le había comentado también en un principio, mi admiración y respeto por todo lo que ha hecho
y fomentado también en los jóvenes y estudiantes, tanto en su práctica de docente como también en la cuestión del colegio, y que también, pues bueno, a nivel nacional ya lo identifican también y que también es muy llamado para poder compartir su conocimiento. De nueva cuenta, maestro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. A la gente que nos está viendo, suscríbanse, compartan. El día de hoy nos acompañó el maestro Héctor Torres y el licenciado en Contaduría, Hatzel Gómez. Estamos en contacto. Saludos. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí, aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.